Ciertamente la Iglesia no es una empresa. La Iglesia no es una empresa. La Iglesia tiene una naturaleza espiritual, pero como todo en este mundo que está formado por personas, todo lleva también elementos que son de organización, elementos que son económicos. Abrir una parroquia de un pueblo cuesta 20 euros. Simplemente debe abrir la puerta. Mínimo de luz, mínimo de agua, seguros. Bien. Tenemos 260 sacerdotes, también varios centenares de laicos remunerados. La diócesis tiene 16 centros diocesanos, 10.000 alumnos, 700 profesores. Por tanto, es una organización en su conjunto ampliamente. Ciertamente de modo laboral trabajan en la diócesis unas 1.500 personas. Por tanto, bueno, yo voy a intentar desgranar algunos de estos aspectos, ¿no? Como decía antes, la Iglesia no es una organización empresarial. La Iglesia es el pueblo de Dios. Yo no les quiero dar ahora una lección de teología, simplemente he cogido dos párrafos del Concilio Vaticano II, donde dice que quienes creen en Cristo pasan a constituir un linaje escogido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo de adquisición. Todos están llamados a formar parte del nuevo pueblo de Dios, por lo cual este pueblo, sin dejar de ser uno y único, debe extenderse a todo el mundo y en todos los tiempos, para así cumplir el designio de la voluntad de Dios, quien en un principio creó una sola naturaleza y a sus hijos, que estaban dispersos, determinó congregarlos en un solo pueblo. Por tanto, la naturaleza de la Iglesia es una naturaleza espiritual, de aquellos que nos hemos encontrado con Cristo y le queremos seguir como discípulos y misioneros. Sería esto la Iglesia. Por eso la vida de la Iglesia, los que formamos parte de ella, somos, como digo, discípulos, seguimos a alguien, no seguimos una idea, no seguimos una causa, sino seguimos a alguien que está vivo y que además nos ha llamado a una misión, que es hacerle presente en el mundo. Esa es la tarea de la Iglesia y de los que somos miembros de la Iglesia. Las tareas de la Iglesia siempre se resumen en 4 palabras griegas, porque nacen de la primera comunidad cristiana. Como ustedes saben, los evangelios fueron escritos en griego, aunque los apóstoles eran muy limitados culturalmente, muchos no sabían escribir. San Pedro no sabía escribir, es San Marcos quien escribe lo que Pedro le va contando. San Lucas es el más instruido, él era artista y era médico. San Mateo, que era publicano, porque cobraba el publicum, que era el impuesto que había que pagar. Y ellos, como quieren que su mensaje sea universal, escriben en griego. El Evangelio es muy bonito leer a San Juan. Yo solo he dado un año de griego, pero puedo leer a San Juan, su Evangelio y sus cartas, pues que escribe de modo muy sencillo, no utiliza más de 500 palabras San Juan en su Evangelio. Escriben en griego y aparecen estas 4 palabras, martiría, que significa testigo, ¿no? Los cristianos son mártires, en el sentido original, es decir, son testigos de una persona que está viva. Diaconía, que significa servicio, estamos hechos para servir a la humanidad, servir a esta sociedad, servir a toda persona que necesita, que sufre. La koinonía, que significa la comunión, somos pueblo, somos grupos, somos sociedad. De hecho, en el Evangelio siempre aparece, Jesús nunca envía a los discípulos solos, siempre los envía en grupo. Él se rodea de los 12, también los envía de 2 en 2, o cuando le iba a hacer cosas importantes, se rodeaba de sus discípulos más cercanos, que eran Pedro, Santiago y Juan. Siempre he pensado el pobre San Andrés, que era hermano de Pedro, pero es curioso que Jesús conoció a las 2 parejas de hermanos, pero luego siempre se quedaba con 3. El pobre Andrés, pues yo creo que es ejemplo de paciencia y de no ser elegido, como su hermano Pedro, ¿no? Ponemos en primera línea, ¿no? Y luego la liturgia, que significa el culto, que significa celebrar el misterio de Dios en la liturgia. Bueno, esos son los elementos de la Iglesia. La Iglesia es universal, la Iglesia está extendida en todo el mundo. Por eso yo quisiera distinguir, para ir aterrizando en la diócesis, en Bilbao, entre Iglesia universal e Iglesia particular.
el colegio apostólico, el colegio de los apóstoles, está presidido por el sucesor de Pedro, que es el obispo de Roma. En este momento en la Iglesia hay 5.200 obispos. De 12 apóstoles que comenzaron, hoy en día somos 5.200 obispos extendidos por todo el mundo. ¿Y qué es una diócesis? Una diócesis es la porción del pueblo de Dios que se confía a un obispo. Por eso en Vizcaya no decimos diócesis de Vizcaya, decimos diócesis de Bilbao, porque el obispo está en Bilbao. Porque hay sitios donde no coincide el territorio con la diócesis. Por ejemplo, la provincia de Huesca tiene 3 obispos, el de Huesca, el de Barbastro y el de Jaca. O, por ejemplo, el obispo de Astorga tiene su territorio en 3 provincias y además pertenece a 2 comunidades autónomas. O, no sé, la de Tortosa, no es capital de ningún lugar, ¿no? O nosotros que hemos sido durante 1000 años, hemos sido miembros de la diócesis de Calahorra, porque el obispo estaba en Calahorra desde el año 1000. Hace 150 años se crea Vitoria y hace 68 años se crea Bilbao. Nosotros éramos diócesis de Calahorra. De hecho, por eso en muchos pueblos tenemos las ermitas de los santos Celedonio y Emeterio, que son 2 soldados romanos mártires, que son los titulares de Calahorra, ¿no? Luego fue un lío en La Rioja porque se crea Santo Domingo, se crea Logroño, y ahora es el obispo de Calahorra, La Calzada, Logroño. Y, por ejemplo, cuando el obispo se fue de Calahorra a vivir a Logroño, hubo un gran revuelo en Calahorra, ¿no? Dice las malas lenguas que cuando ya el obispo no quedaba en Calahorra, pusieron un letrero en el obispado que decía: se alquila cuadra por ausencia de asno, ¿no? O sea, porque yo comprendo que para un lugar que falte el obispo, verán la catedral, cuando ustedes van en la autovía hacia Zaragoza, que quizás es la autovía más aburrida que existe, a mí me aburre mucho por lo menos, es como el día de la marmota, esa autovía. Bueno, verán Calahorra y hay una iglesia grande, una esquinita abajo con una torre alta, esa es la catedral. Nosotros hemos pertenecido a esa catedral durante 1000 años, durante 1000 años. Bien, entonces la diócesis es la porción del pueblo de Dios que se confía a un obispo, por eso tiene una dimensión personal. El obispo cuida al pueblo de Dios. Nuestra diócesis está constituida por el territorio histórico de Vizcaya, excepto Orduña, que pertenece a Vitoria, y Villaverde de Trucíos, que es Santander, pero pertenece a Vizcaya, a diócesis de Bilbao. Por tanto, no coincide tampoco exactamente, ¿no? Bien, por tanto, el obispo, como digo, es el que sirve a una porción del pueblo de Dios que se le confía a él, ¿no? La diócesis de Bilbao, ¿no? Pues lo más importante son ciertamente las personas y no las estructuras. Y ustedes que tienen funciones directivas lo saben mejor que yo, que puede haber una estructura fabulosa, muy bien organizada, pero con personas que quizás pues, no cumplen el perfil, y eso no puede andar muy bien. En cambio puede haber estructuras más deficientes, pero con personas estupendas que lo sacan todo adelante, ¿no? Yo si algo he aprendido de funciones de servicio y de gobierno en este caso es que lo importante es sobre todo las personas, ¿eh? Y por tanto también en nuestra diócesis lo importante es cuidar a las personas. Por eso cuando luego veamos la curia, vemos que las estructuras, los edificios, los temas económicos y administrativos son secundarios a la curia pastoral, que es la que sirve a las personas, ¿no? Tenemos que cuidar ciertamente al pueblo de Dios que tenemos que servir. Nosotros no somos una entidad lucrativa, no estamos pues para generar riqueza o para otro tipo de cosas, sino simplemente para servir a las personas. Cuidar a los ministros ordenados, como digo, 260 sacerdotes, 8 diáconos y también un montón de religiosos que son ordenados. El laicado, y tenemos muchos laicos en tareas pastorales, miembros de la vida consagrada. La pastoral en instituciones educativas, culturales, asistenciales. Antes he dicho que tenemos 16 centros diocesanos, muchísimos más centros religiosos, en Vizcaya unos 80 centros de enseñanza religiosos. Pienso que somos una entidad cultural de primer orden, no en vano también, toda la cuestión del patrimonio cultural pues, ha sido gestado en el pueblo de Dios, en la Iglesia, asistenciales, pues con tantas residencias de ancianos, centros sanitarios, etcétera, pues que son instituciones de la Iglesia, y luego miles de voluntarios.
las parroquias las llevan adelante muchísima gente voluntaria, que está pues metida en 1000 tareas, ¿no? En las instituciones diocesanas diversas, que luego las veremos, en la Cáritas, en las misiones, en Manos Unidas, y luego aquí subrayo el voluntariado económico. En la diócesis, gracias a Dios, nos ayudan muchas personas, porque han sido directivos de empresas importantes, bueno, que se han jubilado y que, bueno, pues hoy en día, gracias a Dios, tenemos muchos años de una buena calidad de vida una vez que estamos jubilados, y muchos nos ayudan en cuestiones administrativas, ¿no? Tenemos un equipo de unos 80 voluntarios económicos, como digo, están metidos en cuestiones de inmuebles, en cuestiones de energía, en cuestiones de comunicación, y toda la sabiduría que han acumulado pues trabajando en empresas importantes, pues ahora pues de un modo voluntario y gratuito, y lo ponen al servicio de la Iglesia, y yo les agradezco de corazón que así lo hagan, y también les animo a que, bueno, pues que si disponen de tiempo, o cuando pues llegue el tiempo dorado de la jubilación, pues que puedan pues también ayudarnos en muchas cuestiones, ¿no? ¿Cuál es la estructura de la diócesis? ¿Cómo está estructurada la diócesis? Pues la diócesis tiene 296 parroquias. La diócesis está dividida en parroquias 296, que están agrupadas en vicarías territoriales. Como el obispo no puede estar en todas a la vez, pues tiene 4 vicarios territoriales. La diócesis está dividida en cuatro territorios, donde un vicario territorial, en nombre del obispo, dinamiza el lugar, anima la pastoral en el lugar, ¿no? Como digo, está conformada por 296 parroquias. ¿Cuál es el órgano de gobierno de la diócesis? Pues hay órganos personales, que es el obispo y los vicarios, que tienen capacidad ejecutiva, que se reúnen en lo que se llama el Consejo Episcopal. Nos reunimos una vez por semana, los martes, pues el obispo auxiliar y los vicarios. Es un órgano de gobierno, un órgano en este caso colegiado. En la Iglesia no hay división de poderes, Montesquieu no llegó, O sea, el poder legislativo, ejecutivo y judicial pertenece al obispo, que lo tiene delegado. Por ejemplo, lo que es la cuestión judicial, hay un vicario judicial que lleva el tribunal eclesiástico, o el tema económico, hay un ecónomo, gerente, con un consejo de asuntos económicos, pero son temas delegados. El obispo es la autoridad que se entiende como servicio en una diócesis, ¿no? Ahí les pongo el consejo episcopal, que es el obispo diocesano, obispo auxiliar, vicario general, vicarios territoriales y el secretario general. Luego hay algunos órganos de corresponsabilidad que son consultivos, ¿no? Tenemos el consejo del presbiterio, que representa a los sacerdotes de la diócesis, está constituido por 32 sacerdotes elegidos entre la diócesis. Luego está el consejo pastoral diocesano, que representa sobre todo al laicado, está compuesto por 55, sobre todo laicos, ¿no?, de toda la diócesis. Y luego está el consejo de asuntos económicos, como digo, que asesora pues, a la diócesis en cuestiones económicas. En este caso, también yo agradezco, aquí tenemos pues, personas que pertenecen al mundo de la abogacía, de la economía, notarios, de la agencia de propiedad inmobiliaria, bueno, pues una serie de personas que también pues, dedican su tiempo a asesorarnos para todas las cuestiones que tienen que ver pues, con los temas económicos o de inmuebles, etcétera, ¿no? Bien. Decía, por tanto, hay un consejo episcopal y hay una curia diocesana. La curia diocesana son los organismos que ayudan al obispo en su servicio y que ayudan a los territorios, ¿no? Hay 3 curias. La curia pastoral, que como digo se dedica a cuidar a las personas y las tareas. La curia administrativa, que gestiona los bienes para que se puedan llevar adelante esas tareas. Y la curia judicial, pues la que imparte justicia o atiende los elementos que necesitan pues, de un examen de este tipo. Por ejemplo, la mayoría de los casos de la curia judicial son sobre todo las cuestiones de nulidades matrimoniales, ¿no?, que las entiende el tribunal eclesiástico, ¿no? La curia pastoral, hay 5 delegaciones. La de liturgia, como digo, pues modera lo que es las celebraciones en la diócesis. Evangelización y catequesis, ahí está pues todo el servicio pues a los padres que vienen con los niños a bautizar, a los niños de la primera comunión, a los jóvenes,
a los que se confirman, a los novios que se preparan al matrimonio, a los matrimonios que viven su fe y su vida cristiana, a las personas mayores que llevan el tema de vida ascendente, a todo el tema educativo. Bueno, es una gran delegación que lleva lo que es todo el tema de evangelización, en este caso de anuncio. Luego está la tercera delegación, es Caridad y Justicia. Esta lleva adelante todo el tema de las pobrezas, está coordinada con Cáritas, pues el servicio a las personas que no llegan a fin de mes, a las familias empobrecidas, tiene un elemento para los inmigrantes, para los refugiados. Por ejemplo, en Bilbao hay pues grupos de etnias diversas, de diversas partes del mundo. Hay una misa latina, por ejemplo, una vez al mes, para la gente que viene de América Latina. Hay una misa en chino, en Bilbao, todos los domingos, para la comunidad china. Hay unos 80 chinos católicos que celebran su fe todos los domingos por la tarde, con un cura que celebra la misa en chino. Todo el tema de atender a los enfermos, atender el servicio pastoral en los hospitales, en las personas que están en casa, que hay que llevarles la comunión, o las residencias de ancianos. Esto lo lleva todo Caridad y Justicia. Luego está Misiones. La diócesis tiene una amplia experiencia misionera. Tense cuenta que las misiones se solían encargar siempre a congregaciones religiosas, pues a los capuchinos. Ayer estuve con un obispo capuchino de Etiopía, porque un sacerdote nuestro va a ir de misiones a Etiopía a partir de octubre. Bueno, pues se lo voy a encomendar siempre como digo, congregaciones, los capuchinos, los dominicos, los agustinos, los franciscanos. Pero el año 48, cuando todavía el País Vasco era una única diócesis, hubo un gran movimiento misionero en la diócesis de Vitoria, que éramos entonces todos diócesis de Vitoria, y los curas diocesanos querían ir a misiones. Entonces el obispo de aquel tiempo habló con el Papa Pío XII. Unos días antes había estado el obispo de Guayaquil, Ecuador, con el Papa, pidiendo que enviara misioneros a una zona amplia que estaba con falta de evangelización, ¿no? Entonces el Papa Pío XII encomendó aquel territorio de Ecuador a la diócesis de Vitoria. Fue una cosa inédita, como digo, nunca a una diócesis se le había encomendado un territorio de misión. Desde el año 48 han ido cientos de misioneros, muchos fallecieron allí, quedaron allí para siempre. Los dos primeros obispos de aquella diócesis fueron dos obispos vascos, ¿no? Uno Garay Gordóbil, que murió hace un año, con 103 años, otro Ezquerecocha, que murió unos años antes. Bueno, por tanto tenemos una larga tradición misionera y seguimos todavía, como digo, enviando personas, sacerdotes, laicos, religiosos, a tierra de misión y les ayudamos con muchos proyectos. Luego está el tema del ecumenismo y diálogo interreligioso. Aquí habría que distinguir. Ecumenismo se refiere a las iglesias cristianas, ¿no? De hecho, ayer tuvimos la comida, una vez al año invitamos a comer a los pastores de otras confesiones. Tenemos en Vizcaya la iglesia ortodoxa, sobre todo pues, gente que ha venido de Rumanía, de países del este. Tenemos la iglesia anglicana, hay un pastor anglicano, de la relación que tiene pues, Vizcaya con Inglaterra, ¿no? Y hay una comunidad anglicana. La iglesia luterana, un pastor luterano, sobre todo asociada al colegio alemán, y luego varios pastores de las iglesias evangélicas, ¿no? Bueno, pues están presentes y tenemos un diálogo con ellos fecundo, habitual, una celebración en enero, y también el diálogo interreligioso. Tenemos la relación, eso significa con confesiones no cristianas, sobre todo relaciones con el mundo musulmán, ¿no? Con los diversos pues, imanes y con las diversas mezquitas que están agrupadas en dos asociaciones en Vizcaya. Tenemos secretarios diocesanos que se encargan de los sacerdotes, de los laicos, de los monasterios de clausura. Tenemos 13 monasterios de clausura. Y luego diversos departamentos. El de comunicación, hay 2 periodistas para todo el tema de la comunicación. El de la educación, como digo, para los 16 centros diocesanos y para los profesores de religión. Y el de euskera, porque intentamos en la diócesis todos los documentos, todos se hacen en las 2 lenguas, castellano y euskera en todo, ¿no? Estamos ahora con la traducción nueva del misal en euskera, ¿no? Tenemos una radio que es solo en vizcaíno, que es Bizkaia Irratia, es la única radio que emite en vizcaíno en el territorio. Eso es la curia, como digo, pastoral, que es la más importante, son los servicios que damos.
Al servicio de la curia pastoral está la curia administrativa. El canciller, secretaria general de administración, decía antes, hay un ecónomo y hay un consejo de asuntos económicos, está el departamento de bienes culturales, está el servicio diccionario de archivos y está la asesoría jurídica. Luego hablaré un poco de esto porque creo que es interesante. Y la curia judicial, que es el tribunal eclesiástico, ¿no? Bueno, eso es cómo está estructurada. ¿Qué tiene que ver la Iglesia con los dineros? ¿No tiene que ver la Iglesia con, como digo, con los bienes? El Código dice, la Iglesia puede disponer de bienes para alcanzar sus fines. Como digo, nuestro fin no es un fin pecuniario, ni es un fin de tener riquezas o de amasar, no, es un fin puramente servicial, de servicio. Pero como ustedes saben, pues para servir hace falta pues también disponer de los recursos. Yo recuerdo que cuando me ordené sacerdote, hace 25 años, me regalaron, pues yo qué sé, 1000 santitos, toda la corte celestial, 300 rosarios, podía poner una tienda de rosarios, 15 chismes a llevar la comunión, pero llegué a una casa, no tenía mantas, no tenía platos, no tenía colchón, no tenía mesa. Me lo financié durante varios años para comprármelo. Eso, corte celestial toda entera. Pero la gente no se da cuenta de que uno come, de que uno duerme. Me contaba don Ricardo, que siendo el auxiliar de Santiago, por ese orden de allí, había oído de un obispo anterior, que era un hombre muy generoso, pues sería igual hace ya 80, 90 años, pues iba por la calle, el hombre pues iba dando limosna, el obispo iba dando limosna, y ya cuando tenía más, daba indulgencias, ¿no? Entonces iba y 20 días de indulgencia a uno, 30 días de indulgencia al otro, y se ve que una le dijo, ¿y a mí qué me da? 30 días de indulgencia, y le dijo la que le pedía, ¿y no podría adelantarme algo en calderilla? Claro, porque con indulgencias no compras el pan, ¿no? Bueno, entonces la Iglesia, como decía, abrir la puerta de una iglesia cuesta de entrada 30 euros. Aquí no sé si habrá gente del mundo de los seguros, las iglesias están aseguradas, pero la gente de la energía nos pasan el recibo de luz, como te dijo el vecino, el servicio de agua, etcétera, ¿no? Luego es muy importante, la Iglesia es depositaria de un importante patrimonio cultural que a lo largo de los siglos han sido creados o recibidos por distintas instituciones de la Iglesia. Nosotros el patrimonio que tenemos es el que se ha ido construyendo pues para llevar adelante sus fines. Pues cuántas iglesias pues han construido ciertamente con la aportación de los fieles cristianos, para que sea iglesia. Muchas veces decimos, los bienes son del pueblo, pero se olvida el apellido, los bienes son del pueblo de Dios. Y cuando la gente dio pues algún donativo para hacer una iglesia, no se le ocurría que iba a ser para otra institución, eso es ser una iglesia, un inmueble para la iglesia, Yo soy de Guernica, Santa María de Guernica costó levantarla más de 2 siglos. Fíjense lo que es 2 siglos, estamos todos acostumbrados a que sea todo inmediato, o sea, una persona de aquella época vio cuando nació la iglesia a medio hacer y cuando se murió con 2 hileras más de sillería. Y evidentemente ese edificio era para la iglesia. Esto va a ser, esto es para la iglesia, ¿no? Para que celebremos la fe, ¿no? Y claro, esto para nosotros causa también pues, una gran responsabilidad. Somos depositarios de un gran legado cultural que tenemos que mantener en condiciones, que tenemos que poner a disposición de la gente para que lo disfrute y lo utilice, no solo los creyentes, que tenemos que conservar. La Iglesia, la diócesis, invierte más de 3 millones de euros al año para conservar el patrimonio. De las instituciones recibimos, no llega al 4% de lo que cuesta mantener el patrimonio. Pues imagínense, ¿cuánto cuesta hacer, no sé, el tejado de Begoña? Piensen en la parroquia de sus pueblos, el de mi pueblo, Guernica, pues ¿cuánto cuesta hacer ese tejado? Cada 20 años hay que hacerlo. Pues 150.000 euros. ¿De dónde sacas 150.000 euros? No voy a decir qué pueblo es, en la diócesis tenemos una parroquia que es del ayuntamiento. Y el alcalde insiste a ver cuánto lo regala la diócesis. Digo, yo no la quiero. Manténla tú. Es que no la puedo mantener. Esto es una ruina. Entonces, el mantener el patrimonio, pero yo también les animo a que colaboren con esto.
colaboren con esto, porque es el legado que podemos dejar a los hijos y nietos, como dejaron nuestros antepasados, nos lo dejaron a nosotros, ¿no? Bien, por eso el patrimonio no se plantea como riqueza en sí misma, porque yo les he de confesar que es un quebradero de cabeza y una fuente de grandes problemas poder mantener el patrimonio. Y ciertamente no es un tesoro económicamente rentable, sino más bien todo lo contrario, ¿no? La cuestión de si el Estado financia a la Iglesia, nuestra diócesis se autofinancia en el 87%. Tiene un presupuesto de unos 33 millones de euros anuales, el 87% está sostenido por los propios fieles, ¿no? Para nuestro sostenimiento no recibimos nada de los presupuestos generales del Estado, ¿no?, sino que se elige libre y voluntariamente poniendo la X en la declaración de la renta, ¿no? Más o menos un tercio de los que hacen la declaración en Vizcaya ponen la X a favor de la Iglesia y de otros fines, porque no son excluyentes, ¿no?, de los cuales la diócesis recibe unos 3 millones de euros de este fin. Se recaudan 9, pero como se reparten entre diócesis pobres, nos quedamos con 3 millones de euros, porque también colaboramos con muchas diócesis pequeñas, pues que su sostenibilidad es muy pequeña. Y esto se basa en la Constitución española, que habla de cooperar y de colaborar, ¿eh? El Estado coopera, colabora desde la lealtad, desde el servicio común al bien común, colabora con nosotros, pero los recursos en nuestra diócesis salen del 87%, salen de la propia Iglesia. Nosotros tenemos el mismo régimen fiscal que 2.000 instituciones de Vizcaya, el mismo. Estamos acogidos a la ley del mecenazgo del año 2002 y 2.000 instituciones más la diócesis, 2.001 instituciones en Vizcaya, tenemos el mismo régimen fiscal, no distinto a otros, no tenemos privilegios o una financiación diversa de otras 2.000 instituciones en Vizcaya. Y eso es sobre todo porque, como digo, nuestra finalidad es una finalidad de servicio, no es de generar ni tener bienes, sino de servicio. Entonces también les decía con la cuestión de las inscripciones de bienes, es decir, ustedes bien saben, el registro en la propiedad lo que hace es certificar lo que tú ya tienes, o sea, no crea la propiedad, sino que la reconoce oficialmente. Yo siempre digo, a ver, si alguien tiene mejores títulos que nosotros, que los presente. Yo no tengo ningún inconveniente, digo, mire, es que esto no es suyo, es que es mío, y aquí le traigo el registro de que mi abuela, pues mire, para usted. O sea, no tenemos ningún interés de gestionar nada que legítimamente no sea la Iglesia la titular. Algunos dicen, ¿tienen una campa en Oiz? Sí, donde están las antenas, pues se compró. ¿Y tienen un horno en Santurce? Sí, pues mira, una señora en el testamento dejó su horno. Chico, ¿qué le voy a hacer? Pues me dejó el horno. Y otra persona como murió, pues dejó un caserío. Pues chico, pues ¿qué le voy a hacer? Pues, gracias, señora, porque se ha acordado de, con ese caserío podemos arreglar el tejado de su parroquia. Pero como digo, si alguien dice, mire, es que yo, esta iglesia pertenece a mi familia, aquí está el título, aquí tiene usted las llaves. Ningún interés en no tener nada que no sea nuestro, ningún interés. Bueno, ahí tiene una serie de entidades que son de iglesia. Primero, la caja de compensación de la Carcucha. Nosotros tenemos un sistema en que las diócesis se ayudan entre ellas. Tenemos una caja común, pues para pagar la retribución pues, de los sacerdotes. El código dice que los curas tengan un congruo sustento, es decir, tengan pues, unos ingresos suficientes para vivir. Tenemos en cuenta que los curas diocesanos no hacen voto de pobreza, eso lo hacen los frailes, pero sí viven con austeridad. Un sacerdote cobra 850 euros. Algunas misas que puede tener de llamada, pues bueno, 950. El obispo cobra 1.250 euros. Bueno, pues pagar el congruo sustento a las personas. Los laicos que tienen familia y tienen hijos y pagan una hipoteca, cobran un poco más. Están asimilados, los laicos que están en pastoral están asimilados a los profesores de religión de secundaria. Es un poco los sueldos de las personas, ¿no? Y como digo, esto se hace en esa caja común. Las iglesias las parroquias más pudientes aportan más, las menos pudientes aportan menos, pero claro, si luego hay que hacer un tejado, o hay que arreglar un retablo,
o hay que cambiar la instalación eléctrica, pues la caja de compensación ayuda a ayudarnos los más ricos a los más modestos, ¿no? Bien, está el Fondo de Ayuda Interparroquial, que sigue lo mismo, las parroquias que he dicho antes, 296. El Seminario Diocesano, tenemos en este momento 9 seminaristas, que también hay que sostener. Tenemos el Instituto Diocesano de Teología Pastoral, para mantener lo que es la formación de las personas. El Archivo Diocesano, que es muy interesante, el Archivo Diocesano tiene indexados y tiene online todos los libros sacramentales de la diócesis del siglo XVI. Y además se pueden acceder gratuitamente desde la página web. Si ustedes quieren ver su árbol genealógico, lo pueden conseguir ahí de modo gratuito. Van siguiendo la pista, pues yo qué sé, mi madre fue bautizada en Navarniz, es el año tal, vete y ahí aparece la partida de tu madre. Y verás, y su abuelo y su abuelo, fulanito, sigues, y va el abuelo al abuelo, y al bisabuelo, al tatarabuelo. Fue el Concilio de Trento quien ordenó, siglo XVI, quien ordenó que todas las parroquias tuvieran sus libros sacramentales, que son del bautismo, que son la confirmación, que son los matrimonios, son las exequias. Por ejemplo, es muy interesante, porque en los libros de las exequias, por ejemplo, se solía poner la causa probable de fallecimiento. Ha servido muchísimo para ver, yo qué sé, pues oleadas de peste, oleadas de tuberculosis, oleadas de... Bueno, pues es el Archivo Diocesano, que es un trabajo inmenso de historia de nuestra diócesis. Los archivos civiles saben que datan del siglo XIX. Bueno, pues los otros 3 siglos y medio anteriores, la Iglesia tiene esos archivos y los tiene disponibles pues para aquel que los quiera consultar, y muchos investigadores tenemos entradas de todo el mundo, pues gente que fue a Boise o que fue a Australia. Ay, pues yo sé que mis abuelos eran de Apata Monasterio, tal. Bueno, pues ahí sigue su árbol genealógico. Tenemos consultas de universidades de todo el mundo. La Fundación Labungo, que ayuda a las familias y que ayuda a situaciones de dificultad de familias con hijos problemáticos, con disfunciones familiares, problemas de estudio, una ayuda grande que hace. El Museo Diocesano, hay un rico patrimonio mueble en este caso. Los centros de espiritualidad y una casa de espiritualidad, hay una residencia de sacerdotes que es ampliamente deficitaria, claro, porque los sacerdotes pues tienen una pensión muy baja, porque cotizan lo mínimo, ¿no? Pues la diócesis hace una gran aportación, aporta más de 700.000 euros de más para cuidar a los sacerdotes mayores, ¿no? Bueno, ahí también tienen un nicho si quieren ayudar a los curas mayores. Las misiones, ya lo he dicho antes, por ejemplo, en el terremoto de Ecuador, hace 3 años, pues las misiones diocesanas aportó, proveniente de las colectas de la gente, más de 2 millones de euros para reconstruir la zona de Portoviejo, de Manabí. Se levantaron 100 casas para gente que vivía en la calle, se volvieron a levantar 4 iglesias. Yo recuerdo que fui a visitar la zona, y de una iglesia solo quedaba el campanario, una especie como de pirulí así, con una campanita encima, todo devastado. Bueno, pues Misiones ayudó. A veces estos desastres, como saben, tienen un día en los medios de comunicación, al de una semana ya no vuelven a aparecer. La diócesis estuvo más de 3 años ayudando, dio más de 100 becas a universitarios que por el terremoto no podían ir a la universidad, tenían que ayudar en casa para que no dejen los estudios, etc. Manos Unidas, que también pues ayuda a tantas partes, tantas pobrezas. El año pasado 2 millones de euros, Manos Unidas, aportada por la gente, para lugares de extrema pobreza. Cáritas tiene un presupuesto anual de unos 11 millones de euros, el 74% también son aportaciones directas de los fieles o de instituciones diocesanas. Cáritas, 11 millones de euros, que atiende personas que no llegan a fin de mes, inmigrantes que no encuentran trabajo, situaciones de pobreza de ancianos que viven solos, de niños que necesitan refuerzo escolar y pues son familias pobres. Centros diocesanos, decía que hay 16 centros, hay varios que atienden a personas con muchas dificultades, ¿no? Que si no es por estos centros serían pues personas con un gran riesgo de caer en la marginación y en la exclusión, ¿no? La Escuela de Magisterio, radios diocesanas, tenemos 2, ya decía antes, que es un servicio que se hace tanto en castellano, Radio Popular, como en euskera vizcaíno, que es la Bizkaia Irratia. La Fundación Gizakia, que atiende a las personas
que se engancharon en las drogodependencias, ¿no? Tiene programas, la casa terapéutica está en Gordesola, programas de más de 8 o 9 meses de estancia terapéutica, pues para jóvenes, más de 50 jóvenes, que todos los años, pues con esos programas, pues dejan atrás el mundo de la drogodependencia y abren pues un horizonte nuevo, ¿no? La Fundación Eguskilore, tenemos muchas casas curales que, bueno, pues como ya hay pocos curas, tened en cuenta que en Vizcaya el año 50 había 1000 curas y ahora hay 260. Entonces hay muchas casas curales que no están ya en servicio para sacerdotes y están cedidas. En total, entre varias organizaciones, hay más de 200 casas curales cedidas para familias pobres. 200 casas curales, de las cuales 60 a renta cero, y todas las demás a una renta social, ¿no? Y luego el inmueble Seminario de Derio, pues que es el edificio más grande de Vizcaya en metros cuadrados, que tampoco sabíamos muy bien qué hacer con él. Bueno, pues se metió un grupo ahí de audaces, a poner en marcha y en valor ese edificio que estaba prácticamente en ruinas, y bueno, pues ya está reestructurado. Claro, dicen, vamos a cambiar las ventanas, 700 ventanas. Vamos a cambiar los ascensores, 12 ascensores. Vamos a poner un poquito de calefacción, 20.000 metros cuadrados. ¿Y cuánto da la diócesis? Indulgencias. Entonces, ellos lo han sacado todo adelante. Entonces, bueno, también yo pienso que será pues una ayuda económica, cuando ya esté todo terminado, una ayuda económica. Hay 80 entidades que residen allí, hay un hotel que pedían los empresarios que hubiera un hotel allí, hay 2 colegios, uno de personas con discapacidad intelectual, bueno, hay una serie de servicios, ¿no? Voy terminando, que me he comido ya el tiempo. Cuando llegué a la diócesis, el Consejo de Asuntos Económicos me dijo, ¿qué pide el obispo al Consejo de Asuntos Económicos? Le dije, pido 2 cosas. Primero, transparencia, porque no tenemos nada que ocultar. Y me gustaría que hasta el último céntimo se supiera de dónde viene y a dónde va. El año pasado, o hace 2 años, se terminó por fin de hacer la auditoría total de la curia, que no fue fácil, porque tenemos todo tipo de instituciones, fundaciones, asociaciones, mercantiles, sociedades de radio, bueno, de todo tipo. Bueno, está la auditoría completada, hasta el último céntimo de dónde viene el dinero y dónde va. Transparencia, que es absoluta y fundamental, y está en el portal de transparencia de la diócesis. Y segundo, autofinanciación. Es la comunidad cristiana la que tiene que tener capacidad de sostener la propia Iglesia. Y como digo, bueno, vamos avanzando, 87%, tenemos el ideal que en 5 años estemos el 100% autofinanciados, ¿no? El 100%. Se ha ido reduciendo la deuda que hay cada año, que luego siempre pues, se puede enjuagar porque alguna persona ha dejado algún legado en su herencia, pero ahí estamos. Como digo, en torno al 87% es la autofinanciación. Aquí les dejo, hay una página, en la página web, que si tiene conexión a internet, que dice aquí aceptar, no sé qué digo aceptar, igual estoy firmando algo que no sé lo que es, porque es que no veo, no tengo en este momento, pues no me deja abrir. Bueno, hay una página web aquí que está, no era siempre por mostrarla, igual hay que ha salido por otro sitio, no lo sé si ha salido por otro sitio. Ah, sí, aquí está en el Crónica. Esto es la página web del Obispado, una de las, a ver si puedo poner más grande el zoom. Bueno, pues aquí viene, bueno, pues todo, la información económica, los ingresos propios, subvenciones, servicios, otros ingresos, rendimiento de patrimonio, a qué se destinan los fondos, se vienen los quesitos para ver dónde va cada cosa, cómo se administra la diócesis, gastos, ingresos, la caja de compensación que les hablaba, la carcucha. Bueno, pues aquí tienen las parroquias, total de gastos, 10, y total de ingresos, 11, mira, 295.000 euros hemos tenido ahí, pero bueno, eso hay que hacer un tejado, se lo comió el tejado directamente. Aportaciones de los fieles, el seminario diocesano, bueno, el Instituto de Teología, bueno, como digo, el archivo histórico, que les decía antes, que me parece que es muy interesante para la historia de la diócesis, la Fundación Lagungo, que ayuda a las familias, el Museo Diocesano, bueno, ahí tienen todas las cuentas, como digo, y si quieren letra más pequeña se puede pedir y se la damos. Ahora sí que ya no sé dónde estaba lo otro, debe estar aquí el PowerPoint, debe estar aquí, esto es, y aquí supongo que será ver, ¿no?
ver en algún sitio, será aquí. Sí, pero tengo que ir para adelante, bueno, no importa, todo llegará. Bueno, ahí está, como digo, el balance de la diócesis, está el resumen de actividades, no los quiero cansar, les he dicho algo de ello. El patrimonio monumental, ahí tienen, por ejemplo, aquí ¿saben dónde es este retablo? Que aparece ahí. Es el retablo gótico más grande después del de Sevilla, y luego se disputan Toledo u Oviedo. Este es el tercer retablo más grande gótico, que está en una parroquia de Vizcaya. La gente va a ver el retablo de Sevilla, o va al de Toledo, y no conoce el retablo de Vizcaya, Lekeitio. De ahí viene la luz, Es decir, es el retablo de la Basílica de Lekeitio. Es un retablo fabuloso. Además, cuando hacían las cosas los antiguos, que no tenían tantos medios como ahora, los LED y tal, pues por ejemplo es curioso que en el día de la Inmaculada Concepción, por ejemplo, ¿no? A las 12, curiosamente, la luz que entra por el rosetón de atrás va a parar a la imagen donde está la Inmaculada Concepción. O la Natividad del Señor, Navidad, el día 25 a las 12 va a dar donde está la Navidad. O sea, entonces no había botoncitos para encender los focos, hacían con la luz del sol, iban iluminando el propio retablo. Lo tienen en el Lekeitio y además es gratis entrar a verlo, ¿no? Bien. Patrimonio monumental, ahí tenemos otra página, y con esto ya termino, de verdad que termino. Una vez que dije esto en una reunión, alguien dijo desde atrás, a ver si es verdad. Pues sí, va a ser verdad. Bueno, pues aquí tienen el patrimonio monumental, monumentos artísticos de la diócesis, retablos artísticos, aquí tienen los edificios religiosos. Aulestia, no sé si conocen la parroquia de Aulestia, es una catedral más grande que la catedral de Bilbao, ¿no? En Arriaza, en Baquio, Balmaseda, primera villa de Bilbao, la parroquia de Marquina, en volumen, junto con la de Elorrio, es la más grande de Vizcaya. La gente no conoce la parroquia de Marquina, tiene 5 naves espectaculares, ¿no? Entonces tenemos un patrimonio en la diócesis que está cerrado porque si tienes abierto sin vigilancia, pues los amigos de lo ajeno enseguida sustraen cosas, que sería para nosotros, y estamos intentando que esté abierto, que esté disponible para que la gente lo visite, lo vea, pero hay que gestionar un grupo de voluntariado, que instituciones nos ayuden, y no encontramos la fórmula. Pero a mí me da mucha pena que hay un patrimonio espectacular en la diócesis que tiene que estar para que la gente lo vea y lo disfrute, y quizá no lo podemos hacer pues porque no tenemos los medios para que esté vigilado, abierto y cuidado, ¿no? Que es un reto también para nosotros, ¿no? Y ya está, tendría muchas más cosas, pero creo que es más de sobra para que ya no bostecen, y ahora ya pues yo me someto al tercer grado de Amaya con mucho gusto. Es que ricasco, muchas gracias. Buenos días a todos y gracias por darme la oportunidad. Bueno. No sé si esto es un premio o una venganza de Chema, porque fui bastante reacia a aceptar este reto, pero insistente es Chema, lo consiguió. Yo realmente pensaba que hoy me iba a enfrentar aquí a un embolado, y así se lo hice saber a Chema, pero lo que veo es que me enfrenta a un Miura. Un corderito, es más. Seguramente. Y he llegado a la conclusión de que tenía que haber quedado hoy un poquito antes con usted para confesarme. Bueno. Y poder decir que Dios me pille confesada. Porque, madre mía, tengo un reto importante hoy, sobre todo porque con su intervención me ha pisado todas las preguntas que tenía. Pero bueno, vamos a ver. En el entorno que hoy nos encontramos aquí tenemos siempre la querencia de llevarlo todo a términos empresariales para buscar similitudes. Pero la verdad es que hoy con nuestra persona invitada no es tan fácil, porque cuando hablamos efectivamente de religión y de iglesia no hablamos de empresa al uso, hablamos de creencia, de fe, y hablamos de otros muchos aspectos que no son medibles como estamos acostumbrados con unos indicadores de gestión. Hablamos de una empresa cuyo corazón trata de lo divino y de lo humano. La Iglesia Católica es además una comunidad de creyentes que da trabajo a millones de personas y desde un punto de vista pastoral acompaña a los fieles desde que nacen hasta que mueren.
Pero detrás de todo esto, indiscutiblemente, existe una gestión en todos los ámbitos empresariales, porque existe una gestión financiera, sostenibilidad, recursos humanos, paridad, internacionalización, responsabilidad civil. En definitiva, existe una necesidad de una gestión con liderazgo. Probablemente un obispo, y esto me lo tendría que confirmar, pero lo podríamos equiparar a un consejero delegado de una filial cuya matriz es el Vaticano. Y la Iglesia Católica la podemos ver realmente como un logro de implantación mundial, con un centro de dirección y desarrollo en la propia Ciudad del Vaticano y un arma muy potente y poderosa que es la Banca del Vaticano. Esta organización en diócesis, que está regida por obispos, me imagino que rige con absoluta libertad. Y bueno, con toda la exposición que nos ha hecho, nos ha dejado relativamente claro cómo se administra una comunidad de este calibre. Y efectivamente, aunque no lo quiera reconocer, tiene que existir un modelo empresarial por detrás. Entonces, ¿qué tipología, cómo podríamos bajar al suelo, al terreno empresarial, la organización de la diócesis, de la Iglesia? Y yo tengo otra pregunta, ¿cómo se llega a ser obispo? Bueno, a ver, alguna puntualización respecto al que el obispo sea un poco el CEO de una matriz más grande. El obispo no es delegado del Papa, el obispo es el pastor propio de su diócesis. O sea, esto es una cosa colegiada, donde el Papa es el hermano mayor, ciertamente, de los obispos, y es el que los preside en la caridad y tiene autoridad también sobre ellos, pero cada iglesia se rige por su pastor propio, ¿no? Hace unos meses, como estuve también con algunos empresarios, repasé un documento muy interesante de lo que es ahora el nuevo dicasterio de desarrollo integral, que antes era el de fe y justicia, sobre cuál es la vocación del empresario católico. Es muy interesante, es decir, pues aquellos empresarios que son tantos, ¿no?, que son católicos, que a veces pienso que necesitan acompañamiento también espiritual, etcétera, ¿no? Y a veces, cuando hablo con algunos de ellos, a veces los veo en ese aspecto un poquito solos, ¿no? Con quién pueden contrastar, con quién pueden hablar, y muchas veces que tengo que hacer algún viaje, pues porque lo exige el ministerio, y también al ser presidente de una subcomisión en la conferencia episcopal tengo que viajar, pues me llama muchas veces la atención que cojo el último avión Madrid-Bilbao, el de las 10 de la noche, 10 y pico, y veo el cansancio que traen muchas personas, ¿no? Hablaba antes con una persona de mi pueblo, muchas veces de, bueno, pues sales de la mañana, no ves amanecer el sol en tu casa, y cuando vuelves no has visto ponerse el sol en tu casa, ¿no? Y a veces la pregunta suele surgir siempre, ¿merece la pena? Merece la pena, ¿no? ¿Cuántos sacrificios familiares, de no ver a los hijos, o de estar un fin de semana? Hablé también con pues, un empresario para hablar una serie de cuestiones un fin de semana, que trabaja en Madrid pero viene a Bilbao. Le dije, ¿vienes a Bilbao este fin de semana? No, estoy en Madrid con muchos, ¿no? Fin de semana sin familia. Entonces, leyendo ese documento, que me pareció interesantísimo, la vocación, decía, la vocación se reduce o tiene como dos grandes fundamentos. Primero, el cuidado de la persona. Nosotros tenemos que cuidar las personas de modo individual, tenemos que cuidar el rostro de las personas, cada una. Dios no nos conoce a bulto, nos conoce por nuestro nombre, Cuidar a las personas, supongo que también en una organización empresarial, hace tiempo que se ha visto que es importante, muy importante, cuidar a las personas en la empresa, ¿verdad? Y luego el bien común, que no es lo mismo que el mejor interés. El bien común quiere decir que es el común de todos, es un sumando, no es un cálculo de utilidad, es un sumando, ¿no? Entonces pienso que la Iglesia en su tarea debe hacer lo mismo, cuida a cada una de las personas, y por eso qué importante es el diálogo
interpersonal. Yo he de decir que las noches, cuando hago mi pequeño examen de conciencia, una de las preguntas que me pongo es, hoy, ¿cuánto tiempo de calidad has dedicado a las personas? De calidad. Las has escuchado. Has intentado darles, pues yo qué sé, una palabra de aliento. ¿Cuánto tiempo de calidad? Cuidar a las personas. Y segundo, el bien común. Nosotros somos una institución más entre esta red que es hoy en día la sociedad y el mundo, ¿no? Donde las instituciones, pues yo qué sé, donde instituciones de todo tipo, no solo estatales, autonómicas, etcétera, sino instituciones de todo tipo, pues queremos servir lo mejor posible a la sociedad, ¿no? Entonces pienso que esa es un poco la base de todo. Nosotros debemos cuidar a las personas y cuidar al bien común, ¿no? Y para eso yo pienso que hoy en día ciertamente es necesario también tener unas cualidades, unos dotes también de liderazgo, de saber compartir las cosas. La Iglesia se rige también por un principio muy importante, que es el de subsidiariedad. Es un principio absoluto, importante. Lo que puede hacer una institución de base no lo haga la siguiente. O sea, yo no voy a fiscalizar una parroquia, la parroquia funciona ella, ¿eh? Y lo que pido una vez al año, pues que rindan cuentas, por así decirlo, ¿no? Y solo se interviene cuando las cosas van mal o lo que sea, ¿no? Entonces, la subsidiariedad es muy importante, ¿no? Y luego, pues, ¿cómo se llega a ser obispo? Pues porque el Papa ese día le daría alguna ventolera, yo no sé exactamente. Yo solo sé que estaba en Córdoba, como se decía antes en la presentación tan amable de Chema, era pues vicario general de Córdoba, estaba en Córdoba, canónigo arcediano de la mezquita catedral, y me llamaron a la nunciatura, 28 de enero del 2008, 9 de la noche, y me dijeron, ¿usted es el vicario general, don Mario Iceta? Sí, el señor nuncio quiere verle mañana. Yo pensaba que era una broma al principio, pero ya vi que el acento era como un poco italiano. Digo, ¿pero usted de dónde me llama? Yo soy tal de la nunciatura. ¿Le puedo creer? Sí, sí, créame. El obispo, el nuncio quiere ver a las 11 de la mañana, 9 de la noche, en Córdoba. Digo, bueno, a ver si encuentro un AVE, ¿no? Un tren para ir allí. Y sí, venga, pero a más tardar a la 1, que el nuncio tiene que marcharse a la 1. Bueno, pues ya conseguí un AVE, llegué allí, y cuando pues te encuentras con el nuncio, me habló desde Bilbao, y no te dice, estamos pensando que usted sea obispo, sino que te dicen, el Santo Padre le ha nombrado obispo auxiliar de Bilbao, ¿acepta o no? Ya no hay marcha atrás. Bueno, yo pedí un ratito para rezar, y me dijo el nuncio, sí, tiene 10 minutos, voy a tener luego una comida. No, bueno, pues eso, lo mismo que yo, que Dios nos pille confesados, ¿no? Pues me pilló confesado, fui a la capilla y dije, bueno, señor, pues yo hace unos cuantos años te dije que sí, pues ni lo he buscado, ni lo he querido, ni lo he pedido, ¿eh? Pues el señor nuncio, aquí estoy, firme usted. Y ya firmas un papel donde te impone un poco, pues ya firmas obispo electo auxiliar de Bilbao. Y pues entraste como entraste y saliste como saliste, ¿no? Y ahí empezó la aventura hace 11 años y en este lío estamos, vamos. Así Muy que bien. El Papa es el que me metió en el lío. Muy bien. Por otro lado, todas las organizaciones, indudablemente en esto la Iglesia no se diferencia mucho, evolucionan con el tiempo y se van adaptando a los constantes cambios que nos vienen llegando en busca de optimizar procesos, recursos. Innegablemente, para esto es fundamental atraer talento y es fundamental tener a las personas motivadas y vinculadas con los objetivos de la empresa. La imagen que tenemos desde el exterior, quizás estoy equivocada, es que la organización de la Iglesia está un poquito anticuada. Sin embargo, está instaurada desde hace cientos de años, pero parece que no evoluciona a la misma velocidad que está evolucionando el mundo. ¿Cómo consiguen atraer este talento? ¿Cómo aseguran el relevo generacional en estos momentos que vemos que las edades de los sacerdotes van siendo ya muy avanzadas? Pues ciertamente es uno de los grandes retos, ¿no? En Vizcaya, por ejemplo, a día de hoy, el 56% de los habitantes de Vizcaya se reconocen católicos, que hemos pasado en 30-40 años una caída de 30-40 puntos, ¿eh? Se bautizan la tercera parte de los que nacen, el 33% de los que nacen. De los que se casan, por la Iglesia son un 19%. O sea, hay 5 bodas, sin contar los que no celebran el matrimonio, 4 son civiles, 1 es eclesiástica.
Y ciertamente las vocaciones han disminuido de modo drástico. Un seminario de Derio que tendría 700, 800 seminaristas hace 50 años, en este momento tenemos 9, 10. Es un reto grande. También es verdad que con respecto a la estructura también nos obliga a redimensionarla, ¿no? Hace poco, por ejemplo, salió, no sé, con cierto revuelo, que se había vendido una parroquia de Bilbao, ¿no? En Bilbao, en el año 50 había 16 parroquias. A día de hoy, en el mismo territorio, hay 62 parroquias. De 16 a 62. Si la población ha caído a la mitad, creyente, quiero decir. Si las vocaciones son, pues hagamos la cuenta, 262 sacerdotes, de los cuales 70 tienen menos de 70 años. Es decir, yo estoy organizando la diócesis para llevarla con 80 sacerdotes donde había 1000. 80 sacerdotes, 300 parroquias, pues hagan la cuenta. Pues a cada sacerdote tengo que darle 4 parroquias. O sea, soy un obispo tan generoso que viene un cura y me dice, debo una parroquia, hijo mío, te doy 4. Qué lo generoso que es el obispo. Claro, eso quiere decir que, a ver, en el centro de Bilbao, como digo, que tenemos una parroquia cada 50 metros, pues yo no digo que volvamos a las 16, pero que unas cuantas sobran. Es decir, y además, como decía antes, a veces son parroquias que se hicieron en bajeras, pues cuando había muchísimo clero, realmente se ordenaban, yo qué sé, 30 curas. Y el obispo decía, ¿y dónde los pongo? Entonces, pues este barrio vamos a dividirlo en 2, compramos una bajera y ahí metemos una parroquia nueva, ¿no? Entonces, y además, estas parroquias bajera tienen un costo muy grande, claro, porque todos sabemos lo que pasa en una sociedad de vecinos, ¿no? Las derramas del edificio, el ascensor, el tejado, son insostenibles económicamente, y también una parroquia que hay 20 misa en esta y 30 en esa de la otra, a 50 metros, les decimos, oiga, ¿les importa juntarse los 50 en una parroquia? Yo recuerdo que siendo cura en Córdoba, como decía antes, mi primer destino, una parroquia enorme, la de Priego de Córdoba, una iglesia preciosa, barroca, día de labor, 30 en misa. Recuerdo que vino un sacerdote, me pidió concelebrar, y yo dije, pues presida usted y yo celebro con usted. Y en el momento de la paz, digo, daos con hermanos la paz. Y miró y dijo, si podéis, ¿no? Una en esta columna, otra debajo del coro, el otro en el sagrario. O sea, a veces vamos a misa, cada uno está en su sitio, ¿no? Entonces, a ver, ciertamente necesitamos un esfuerzo grande de adaptar pues un traje que se ha quedado grande, de hacerlo mucho más eficiente. Por ejemplo, decía la eficiencia, ahora se ha desarrollado pues un programa, RP se llama, donde en tiempo real, se gestiona todos los elementos administrativos de la diócesis. O sea, una parroquia tiene su ordenador, su terminal, con sus datos para meter, y eso tenemos a tiempo real la radiografía de toda la diócesis. Ha hecho un esfuerzo tremendo, ¿no? Lo mismo digo de adaptación de inmuebles, antes decía, las casas curales, 200 para pobres, ¿no? Estas bajeras, pues como digo, habrá que desprenderse de ellas, son un gasto que no se pueden mantener, intentando pues que haya parroquias que se reunifiquen y vivan la fe juntos, porque también la unión hace la fuerza y uno se anima más, ¿no? Y luego porque también es insostenible con la gente que tenemos, ¿no? ¿Cómo buscar talento? Pues ciertamente buscando, y luego yo algo también he aprendido en estos 25 años de cura. O sea, la gente de entrada no te viene, tienes que ir tú a buscarla y a decirle que lo haga. O sea, tú dices una parroquia, hace falta catequistas, no viene ni el gato. Entonces, así como están, yo que sé, en el Atleti o en el Eibar, los ojeadores, ¿no? Ay, ¿a qué me interesa aquel? Pues en la parroquia igual, aquella madre me interesa, oye, catequista, no, tú ven aquí. O aquel otro, tal, oye, tú podías hacer... O sea, yo he aprendido que tienes que ser ojeador, ir a echar el lazo. Jesús pasó lo mismo, llegó don Andrés y Santiago y dijo, tú, ahora nos suena de pescadores de hombres, pero dirían, ¿y qué significa ser pescador de hombres? Pues tú y tú, pescador de hombres. El Señor fue y los eligió, Él, ¿no? Entonces yo pienso también, nosotros necesitamos tener ojeadores que busquen gente, así que de aquí no se van a escapar, yo ojearé también aquí, ¿no? Para que haya gente que pueda, pues sus valores, o las empresas, ¿no? Muchas veces no están esperando que les vengan a la puerta, ¿no? Sino, aquel ingeniero me interesa, aquella arquitecta me interesa, aquel economista me parece importante, entonces yo pienso que esto también tenemos que hacer. Si estamos así cruzados de brazos en la sacristía, pues solo queda cerrar el chiringuito y apagar la luz, ¿no? Entonces hay que
Hay que ir a buscar, pescar personas, tenemos que pescar. Quizá no con red como el Señor, con anzuelo, ¿no? De uno en uno, pero bueno. Pero además de pescar personas, ¿qué es lo que hace realmente la Iglesia para hacerla más atractiva, para que la gente quiera ir? Y a la vez eso tiene que de alguna manera ayudar a luchar contra la competencia de otras religiones, porque al final esto es un, perdón por la expresión, pero es un mercado muy amplio y hay... Sí. Dos datos. Primero, la disminución de católicos no ha hecho crecer otras confesiones, ha crecido la indiferencia y el ateísmo. En este momento decía 56% católicos, 5% otras confesiones y religiones, y eso se ha mantenido estable, 5%, y luego el 30 y pico restante ateos agnósticos. Curiosamente, no es que haya un trasvase de gente entre iglesias o creencias, sino lo que ha crecido es la increencia. Y luego, por otro lado, a ver, nosotros pienso que, no sé si se puede hablar de esta manera, lo que ofrecemos es a una persona viva, que es Jesús, que está vivo, ¿no? O sea, tenemos, entre comillas, un buen producto, ¿no? Quizás el problema es que quizás no sabemos comunicarlo bien, quizás no sabemos mostrarlo bien, quizás no sabemos el atractivo que esto tiene, ¿eh? Pero también se está dando casos, yo cada día, por ejemplo, bautizo a más personas adultas, ¿no? O sea, precisamente hablando de cosas futbolísticas, Sergi Ramos se bautizó la semana pasada, se va a casar en Sevilla dentro de unos días, por la Iglesia, de la Virgen de los Reyes, ¿no? Entonces, a ver, hay gente adulta que va encontrando la fe, porque también si algo he aprendido en los 25 años de cura es el saco de sufrimiento que lleva la gente a cuestas y el saco de desesperanza que lleva la gente a cuestas. Y que la gente necesita que alguien le dé sentido a lo que vive y que alguien le diga que esto que hace puede ser valioso, que tiene más sentido que la nómina que puede cobrar al fin de mes. Y por qué puede tener sentido, como digo, pues bueno, pues no haber visto a tus hijos en todo el día porque estás en esta empresa. Entonces, la búsqueda de sentido, la búsqueda de esperanza, y pienso que eso alguien lo da, que es el Señor, ¿no? Ahora, ¿cómo comunicarlo, ¿no? Por otro lado, a ver, Jesús, el Señor, no nos pide cuenta de resultados, nos pide entrega. De hecho, a ver, Él murió fracasado, por así decirlo, ¿no? No se llevó al bolso a todo el mundo, murió en la cruz como un malhechor. Entonces, ¿a mí qué me pide? ¿Una cuenta de resultados? No, a mí me pide fidelidad. Me pide fidelidad, ¿no? De hecho, curiosamente, perdón la pequeña catequesis, ¿no? Cuando le traiciona a Pedro, terrible, el bravucón, dice, yo daré la vida por ti, yo tal no sé qué, y Pedro, en 24 horas, ante una criada me vas a negar. ¿Cómo así fue? Cuando se encuentra con el resucitado, no le dice, Pedro, ya has aprendido, eres más listo, eres más fuerte, tienes más recursos. No, solo le pregunta, Pedro, ¿me quieres? Imaginaros tú, si llegáis a vuestra empresa uno que vais a contratar y tú le preguntas, ¿me quieres? Joder, vamos al psiquiatra los dos inmediatamente, ¿no? A ver, pero es que el Señor no pide, o sea, a ver, tú hoy cuánto, se pide efectivamente, tú hoy has sido fiel a lo tuyo, has dado testimonio, estás en lo que tienes que estar, has servido a los demás, has hecho una palabra que ayuda a los demás. Eso es lo que me pide. Ahora, lo que ha hecho Él con su vida, allá Él, allá Él. Entonces, es una concepción distinta. Por eso decía que esto no es una empresa, es otra cosa, aunque tenga algunos elementos, evidentemente, de gestión y de empresa. Muy bien. Bueno, cambiando un poquito de tema, hoy estamos inmersos en el famoso mundo de la digitalización y en nuevas formas de comunicación al exterior, que hace que tengamos que tener una información inmediata y en cierta medida una vida a veces un poquito hasta virtual. No sé si vamos a poder llegar a ver las misas en streaming, pero bueno, ya las estamos viendo en televisión. Sí. ¿Pero vamos a poder llegar a ver las confesiones online? No. A ver, la vida cristiana es un encuentro interpersonal. Es un encuentro interpersonal. Entonces yo pienso que hay cosas que no pueden ser sustituidas por todo el tema de la digitalización. Alguien dijo que quizás hoy estamos más conectados, pero menos comunicados, ¿no?
Hay gente que en su casa los hijos se hablan por chat o por Skype, estando de una habitación a otra, ¿no? Y el tema de la información, ustedes saben, en sus empresas, el problema no es tener información, es discriminar la información. ¿Cuál es la valiosa y cuál es la buena? De cuáles son las fake news, que ahora es un eufemismo que se ha dicho siempre mentira, ¿no? Ahora, cuando decir que tú mientes, no, esto es una fake news, una fake news, no, esto es una mentira, punto, ¿no? Pero bueno, ahora es fake news, pues ahí estamos con el fake news. Bien, entonces yo pienso que hay elementos donde el rostro, estar frente al otro, mirándole a los ojos, es fundamental. Y los sacramentos es un encuentro interpersonal, ¿no? Y por tanto hace falta una comunicación visual. La misma educación, ¿eh? Hoy en día, por ejemplo, lo que hay tantas educaciones online, educaciones, pues esto, ¿no? Y yo pienso que una educación nunca puede ser totalmente online, ¿eh? Porque hace falta un compartir, ¿eh? Hace falta un convivir. Yo en ese aspecto reivindico pues, los colleges, cuando nacieron las universidades en el siglo XII, que nacen, ¿no? Pues los profesores y alumnos convivían. Y bien sabemos que además en nuestro propio entorno, cuando nos juntamos, es para juntar, aquí mismo en el desayuno, a ver, lo de menos es el desayuno, mira que está apetitoso, ¿eh? La cosa es estar juntos, ¿no? Entonces, ese dinamismo interpersonal, pienso además hoy en día es más necesario que nunca, que la gente se encuentre. Yo suelo ir a pasear por Bilbao, o primera hora de la tarde o última hora de la tarde, depende de las actividades que tenga por las tardes, ¿no? Cuando voy a primera hora de la tarde, me da mucha pena, cuando veo, estos días que he hecho unos días estupendos, veo doña Casilda, por ejemplo, muchas personas mayores, además bien puestas, su peluquería, sus pieles, sus cosas, con su bolsito así, solitas. Cuando voy y cuando vuelvo, solitas. He ido a algunas residencias de ancianos donde la cuota es muy alta, y lo que muchas veces me dicen más o menos es lo siguiente: mire, don Mario, estoy aquí muy bien cuidada, me tratan con cariño, me tratan bien, como estupendamente, la cama, la habitación, dice, pero estoy sola, esto es una jaula de oro, esto es una jaula de oro. El gran drama de nuestra sociedad hoy en día es la soledad, la tremenda soledad, lo sola que vive la gente, lo sola que envejece y lo sola que se muere. Muchas veces me suele doler grande cuando dicen, encuentran a una anciana muerta desde hace un mes. Y la pregunta es, ¿nadie la ha echado de menos en un mes? Es duro. Claro, entonces, como digo, a ver, en este caso, el tema online, el tema digital, nos facilita muchísimo las cosas. Uno puede estar aquí enganchado ahora, pues, viéndose a través del streaming, yo que sé, con Estados Unidos y gratis, o con los misioneros hoy en día que se comunican así y tal, no sé qué, pero también tiene la otra cara, ¿eh? Hay que usar bien estas metodologías, nos ayudan muchísimo, pero también puede ser un factor que si no se gestionan bien, puede ser un factor de incomunicación, de soledad, de deshumanización, y de eso es lo que hay que aprender, ¿no? Y también en casa, supongo que aquí los que son madres y padres, cómo gestionar los móviles de los hijos. O no están en las comidas chateando. Dices, niño, deja ya el chat que estás con la abuela comiendo, ¿no? O yo antes digo, salía a pasear y veías a los chavales jugando a la pelota, ahora hay 5 chavalotes sentados, todos chateando, ¿no? Entonces, bueno, tiene como todo aspectos positivos, se usan bien, muchísimos, enormes, fabulosos, maravillosos, y otros que hay que cuidar para que no crezca esa soledad, crezca ese aislamiento, sino que crezca la humanidad, la fraternidad, la relación, la compañía, el estar solos unos con otros, compartiendo. Eso es muy importante. No puedo estar más de acuerdo, porque pues me alegro mucho. De verdad que a mí me parece arrollador el tema de las redes sociales y todo esto, que realmente están deshumanizando, nos están deshumanizando, porque pienso que es absolutamente necesario el dedicar un ratito de tu vida a los demás, pero ya no estoy hablando por temas de fe ni de religión, sino por tema de humanidad. De humanidad. Sí, sí. Y hoy por hoy pienso realmente, y es un tema que lo estamos intentando llevar nuestro propio
vamos, voy a hablarlo claro, en el Eibar, ¿no? El trato humano para mí es fundamental y lo notamos con estos chicos que vienen muchas veces, que han salido con edades muy tempranas de sus casas, normalmente sin mucha preparación y normalmente con mucho dinero, que son bombas de relojería. La combinación es una bomba, sí. Yo recuerdo... Y cuando entran por la puerta y les abres los brazos de otra manera, les abres los brazos con una posibilidad de arraigo, aunque sea temporal, es que la recepción por parte de ellos es grandiosa. Sí, porque se sienten pues, queridos y valorados, que es muy importante. Importantes humanamente. Yo cuando ejercía la medicina, recuerdo que ejercí 2 años como médico, recuerdo que unos grandes profesores que tenía me decían, cuando vengas donde un enfermo, la primera pregunta no es ¿qué te duele?, sino es ¿cómo estás? Es muy importante. Lo primero no es ¿qué te duele?, sino ¿cómo estás?, ¿no? Y en ese aspecto, en Bilbao tenemos muchas instituciones que ayudan pues, a personas pues, sin techo, personas con muchas dificultades. Las Sierras de Jesús, que están ahí en La Naja, dan por la mañana 200 desayunos, pues a gente que no tiene, al mediodía sí hay comedores sociales, a la noche hay algo, pero por las mañanas pues no suele haber atención en este aspecto. Ellas dan 200 desayunos a gente que vive en las calles, que dicen las estadísticas que rozan unos 300. Y recuerdo que en Navidad hacer una cena de Navidad, el día 23, me invitaron a ir. Yo le dije, voy, pero con una condición, que no me pongan un catafalco, una presidencia, yo me siento donde me toque. Me acompañó el vicario, fuimos allí, las monjas se prepararon con mucho cariño, además como viene gente pues, de todo tipo de religiones, pues no se pone cerdo, porque igual vienen musulmanes, pues, bueno, había arroz y pollo, y luego una naranja, me acuerdo, y unos dulces de Navidad. Llegamos allí, nos sentamos, y claro, viendo la gente, claro, pues, ¿cómo comenzó la conversación? Y pues, delante, ¿y cómo te llamas? Y dice, ¿para qué lo quieres saber? Bueno, pues a ver el de al lado. Bueno, ¿y tú de qué país eres? ¿Y por qué quieres saber? Bueno, la cena acabó en 20 minutos. Entonces yo me di cuenta, a ver, la pobreza económica, siendo tan lacerante y grave, entre comillas es lo de menos. Es la gran pobreza personal, ¿no? Pobreza personal, pobreza familiar, gente que no tiene familia o que la ha dejado, pobreza relacional, evidentemente pobreza laboral. Había pobreza a veces psicológica, había una chica que no hacía más que insultarme, ladrón, sinvergüenza. Yo decía, yo que le he hecho a esa señora, ¿quién me conoce, tal? Sinvergüenza, ladrón, tal. La mujer decía, cállate que es el obispo, tal, no sé cuántos. Bueno, entonces yo me di cuenta, Dios mío, cada una de estas personas, o sea, lo de menos, que ya es mucho, es darles de comer. A esa persona, ¿cómo la recuperas? ¿Cómo la rehabilitas? Te hace falta un educador pegado con esa persona 24 horas al día. Entonces, es una labor de titanes. Y como digo, eso no se hace, toma unas galletas, incluso toma un cheque para que vayas a comprar no sé dónde, sino es la relación personal, ¿no? La que educa, la que hace crecer, la que hace salir a veces de la baja autoestima, ¿no? La relación personal. Por eso digo que hoy en día podemos estar muy comunicados, y es una grandísima ventaja, sin lugar a dudas, pero también muy solos, muy solos. Totalmente de acuerdo. Y hablando de comunicación, creo que nuestro obispo tiene Facebook, Twitter o qué. A ver, yo me resistía mucho a entrar en esas cosas. Me dijeron, no, usted tiene que hacerse Instagram y tal, no sé qué. Entonces tengo Instagram y Twitter, que me entré pues, por obediencia prácticamente, ¿no? Yo no tengo. Bueno, pues yo ya entré, me da mucha pereza poner cosas. Ya tengo más de 1000 seguidores, por tanto he superado la fase de pringao. Se ve que si tienes menos de 1000 eres un pringao. Bueno, entonces ya debo ser semi-pringao, porque tengo ya 1800. Pero me decía, bueno, no es una mala herramienta, porque a ver, si yo pongo un Twitter con una frase, digo entre las tres, tengo Instagram en euskera castellano y luego Twitter en castellano. ¿Y sube fotografías y todo eso? Sí. Madre mía, qué nivel. Sí. Entonces, bueno, 1800, porque yo digo, pues a ver, Mario, llegar en 15 segundos a 1800 personas no es nada diseñable. Es potente. Es para lo que cabe una parroquia, en una homilía de domingo. A ver, por eso digo que son herramientas muy importantes, pero yo me doy cuenta que yo no soy lo que estoy hoy en día nativo digital, ¿no? Y eso que yo recuerdo que ya en el año 90 compré mi primer ordenador, que era un portátil, entonces tenía 60 megas la memoria, era una cosa, bueno, extraordinaria, 60 megas en aquella época, ahora pues nada, ¿no?
Sí me ha gustado siempre la técnica, he utilizado la técnica utilizo pues, libros electrónicos, etcétera, y la utilizo, pero es verdad que las redes sociales quizá he llegado ya muy tarde. Me pidieron que entrara, que era importante, que hay que estar, que están ahí los jóvenes, entonces, bueno, pues como decía San Pablo, pues si puedo llegar a algunos, pues me haré de esto, aunque, como digo, no acabo yo de hallarme, aunque hago mis pinitos y como digo, el grado de pringao lo he superado de momento. Muy bien. Bueno, yo tenía algunos datos de porcentajes en cuanto a financiación de la Iglesia, pero después de todo lo que se ha expuesto ahí, creo que no procede ya hablar sobre ello. Pero lo que sí me gustaría es, bueno, está claro que los fondos que se van obteniendo, tanto de instituciones o de donaciones o la propia autofinanciación, van destinados a educación, obra social, sanitaria, obra pastoral, mantenimiento del patrimonio. Se ha hablado del patrimonio que hay en Vizcaya, pero hemos vivido hace poco con horror, por lo menos para mí me ha parecido horroroso, el incendio de Notre Dame. ¿Qué hay sobre esto? Y sobre todo, ¿qué exposición tenemos que nos pueda pasar algo así? ¿Están asegurados? ¿Hay coberturas? Sí, lo que pasa es que era una cobertura, si está quemado un bien de hace 10 siglos, eso no hay quien lo es cubra. irrecuperable. La cobertura te ayudará a rehacer el tema, ¿no? Nosotros están asegurados los bienes, evidentemente, están con las medidas de protección que marca la ley en cuanto pues, a seguridad, incendios, etcétera. Para mí, como digo, me preocupa más ese mantenimiento habitual. Démonos cuenta que en la Iglesia, en la diócesis hay unos casi 600 templos y ermitas en uso, 600, ¿no? Se dice pronto, ¿no? Yo aquí sí pienso que, por ejemplo, así como en otros países, digamos Estados Unidos, pues se está desarrollando mucho el tema del mecenazgo, ¿no? Pues empresas, sociedades, pues que parte de sus, bueno, que en su responsabilidad corporativa, bueno, pues tiene también que mantener y hacen muchas obras a nivel cultural, sostienen universidades, sostienen asociaciones. Bueno, yo también en ese aspecto haría un llamamiento de algún modo de que, bueno, que también las diversas instituciones que no son instituciones públicas, sino son privadas o son, etcétera, pues bueno, pues que se pensaran también entre sus, bueno, pues las ayudas que de muchas maneras hacen a muchas asociaciones, pudieran también incluir, bueno, el adoptar, ¿no? tener como adoptar un templo, adoptar un lugar, ayudar a que eso se sostenga, porque digo, hay templos, yo estoy pensando en esos pueblos pequeños, pues que es una Aulestia, pues no sé cuántos habitantes tiene, pocos miles. Muy poquito. Claro, ¿cómo se mantiene ese templo tremendo que tienen, ¿no? Y han hecho el tejado con muchísimo esfuerzo. Solo el tejado está asegurado a la iglesia, pero dentro necesita una gran remodelación, ¿no? Cualquier templo, como digo, cualquier retablo, es que arreglar un retablo es que es un dineral, conservar una imagen es un dineral. Entonces, ¿cómo podemos hacer que eso se sostenga? Ciertamente, no solo con fondos públicos, como digo, que, bueno, que son limitados y cada administración ve cómo ayuda, pero también pienso que todo el tema de mecenazgo, de patrocinio, de ayuda, pues habría que desarrollar de algún modo para poder mantener, como digo, este patrimonio, como digo, que no es por tener cosas, sino es porque esté siempre al servicio de todo el mundo, que la gente lo pueda ver, lo pueda disfrutar y pueda durar pues decenas de años para que lo vean hijos, nietos, bisnietos y las demás generaciones. Yo pienso que en ese aspecto, de algún modo, habría que estimular esa responsabilidad social de que entre todos podamos mantener y podamos pues, promocionar y hacer que esté visible. En algunos lugares, como digo, pues hemos contactado con corporaciones locales. Oiga, ¿hay algún modo que el ayuntamiento pueda colaborar para que el templo esté abierto? ¿Hay algún modo de que personas prejubiladas puedan echar una mano en un voluntariado? La verdad que la respuesta ha sido más bien limitada, ¿no? Pero sí, para mí es uno de los retos y de los sueños, que las iglesias pueden estar abiertas para disfrute y contemplación de un patrimonio maravilloso que tenemos en Vizcaya, del cual se pueden hacer rutas. Yo también muchas veces he comentado las rutas. Un día la ruta de las Encartaciones, un lugar maravilloso, muchas veces desconocido. La ruta de Lea Arquibay, la ruta de Busturialdea, etcétera, Bermeo, todo esto. O sea, hay rutas donde Vizcaya da para muchísimo, y además también como un motor
¿por qué no también económico? Eso mueve a la hostelería del lugar, mueve a las empresas del lugar, se da a conocer, como digo, un patrimonio que está oculto, que es muy valioso. Muy bien. Tengo una pregunta que yo creo que ya está muy de moda, que todo el mundo la tiene encima de la mesa, que es la paridad. Un poquito de agua. El asunto de la paridad. Sí. ¿Cómo se está tratando desde la Iglesia? Sí. Estos, por ejemplo, de las delegaciones que tenemos, son 5 delegaciones, en 2 hay sacerdotes, en 2 hay mujeres y en 1 hay un varón. En el Consejo Pastoral Diocesano la mayoría es de mujeres. En muchas actividades de la diócesis la mayoría es de mujeres. Ciertamente que la Iglesia tiene una estructura donde el ministerio sacerdotal, el ministerio del presbítero y el obispo, está reservado a los varones, por unas razones teológicas, bueno, que sería de largo explicarlo. El Papa le han vuelto a preguntar, le ha vuelto a decir, la Iglesia no se encuentra con la autoridad de cambiar pues, este modo de hacer de la Iglesia multisecular desde el tiempo apostólico, pero es verdad que la Iglesia va dando pasos para incorporar a la mujer en estos ámbitos de decisión. Yo, como digo, en este caso, cuando en la cabeza de estas responsabilidades de delegaciones o de consejos, uno de los requisitos que debemos poner en el perfil suele ser, si es posible, mujer, precisamente por estimular esta discriminación positiva, pues que se tenga en cuenta, ¿no? Y como digo, pues en este momento, de las 5 delegaciones, 2 sacerdotes, 2 mujeres, un varón. Bueno, en ese camino estamos. Muy bien. Y por último, y aunque ya sean... no puedo. Más agua. El Papa decía que tenemos que ser personas cántaro para dar de beber a los demás. Aquí está. Y de paso bebo yo también. Aparte, bueno, a pesar de que ya se ha explicado mucho respecto al funcionamiento de las diócesis, la Iglesia en general, quizás se pueda añadir algo más si pregunto cuáles son los retos a futuro para la Iglesia, en definitiva, cuál es su plan estratégico, qué objetivos tiene marcados y cuál es el camino que va a tomar para conseguirlos. Bien, nosotros hacemos un plan de evangelización quinquenal de 4 o de 5 años. Precisamente acabamos de terminar el último plan diocesano de evangelización, el 5º plan, donde tenía como puntos fundamentales fomentar que las personas se encuentren con Dios, que se encuentren con los hermanos, de modo particular los más desfavorecidos, los que más necesitan, y encontrarlos entre nosotros, fomentar la comunión, ¿no? ¿Y qué ámbitos se han barajado, se han tratado? Se ha tratado el ámbito de la familia. Pienso que la familia hay que cuidarla mucho. La familia necesita ser cuidada, ser ayudada, porque es nuestro futuro y nuestro presente, ¿no? Hoy en día vemos además, ciertamente con preocupación, el galopante envejecimiento de la población y la falta de... A ver, en Bilbao, según me comentan, las estadísticas dicen que en los próximos 5 años va a haber un 30% menos de niños menores de 5 años. Un 30% menos. O sea, el envejecimiento de la población es brutal. Tremendo. Entonces, el tema de cuidar la familia como iglesia doméstica, la familia como lugar de crecimiento personal, de personalización de los niños, donde se aprende a amar, donde se aprende a compartir. Y muchas veces digo que la misma acción social de la Iglesia y de todo el mundo se aprende en la familia. En la familia nos han dicho, cuando hemos tenido hermanos, a ver, los juguetes no solo son tuyos, son de todos, ¿no? O llega Navidad, oye, vamos a tener también un detalle con los niños que no tienen. Yo recuerdo cuando era pequeñito y venía a Bilbao, yo recuerdo que mi madre, cuando venía con ella, pues siempre tenía muy presente, había pobres por ahí, yo recuerdo que mi madre siempre tenía atención con los pobres, y eso me lo enseñó ella. Entonces, en la familia se aprende a socializar, se aprende a compartir, se aprende a darse cuenta que lo más importante no es el currículum, lo más importante es la persona, ¿no? Entonces, cuando la familia no se cuida, la sociedad se deshumaniza. Entonces, nosotros, la familia, hemos tenido como uno de los elementos fundamentales, donde se transmite la humanidad,
donde se transmite los valores para construir una sociedad realmente fraterna y verdadera, donde se transmite la fe, ¿no? Un elemento. Otro elemento hemos tenido el servicio, como digo, a los desfavorecidos, a las pobrezas. No son las pobrezas que se ven, que pueden ser más, no sé, más evidentes, personas que no llegan a fin de mes, sino pobrezas, como decía antes, existenciales, individuales. Hoy, por ejemplo, se nos suele ocultar, por ejemplo, que entre los jóvenes la causa primera desgraciada, la causa primera de muerte violenta es el suicidio. O sea, personas que les resulte tan dolorosa la vida que prefieran morir, ¿no? Es tremendo, ¿no? Eso no sale. Es decir, entonces, ¿cómo cuidar a las pobrezas nuevas, las grandes esclavitudes, pues gente que está muy esclava de muchas cosas? Es el segundo elemento, ¿no? El tercer elemento, también entre nosotros, crecer en comunión. La Iglesia es una, pero no es uniforme. Tiene una diversidad de carismas, ¿no? Y todos son importantes. Cómo crecer en comunión entre nosotros era otro de los puntos, ¿no? Otro punto era precisamente también esa constitución de las unidades pastorales, de hacer comunidades que sean realmente vivas, significativas. No, ahí había luego pues, otras cosas que son de modo permanente. Cómo seguir fomentando la reconciliación de nuestra sociedad, cómo seguir haciendo un gesto diocesano que nos recuerde que hay pobrezas que tenemos que atender, ¿no? Entonces ahora precisamente hemos terminado, estamos evaluando este plan de evangelización y a partir ya después de verano empezaremos a hacer el nuevo plan de evangelización. Y este plan no se hace de arriba a abajo. O sea, no es el obispo que dice, venga, vamos a hacer esto y esto y esto, sino viene de abajo arriba. Se pregunta a las parroquias, a las comunidades, ¿cómo estáis? ¿Qué diagnóstico hacéis? Se hace un DAFO, por así decirlo, ¿no? ¿Qué oportunidades? ¿Y eso qué propuestas se hacen? Y eso se va recogiendo, lo recogen, como digo, ese principio de subsidiariedad, lo recogen en las unidades pastorales, lo recogen los vicarios, llega al Consejo Episcopal, llega a los consejos y juntos construimos un plan de evangelización que atiende sobre todo pues, a las necesidades de las realidades concretas de nuestra diócesis, de las 296 parroquias. Y así lo haremos durante el curso que viene. O sea que en este momento no podría adelantar, porque a ver, cuando tenga los elementos que se están cocinando, puedo decir, pues mira, van de esta manera. He comentado los que han sido hasta ahora nuestras prioridades pastorales. Son elementos, a ver, yo lo entiendo que no son fácilmente medibles, pero me veo obligada a preguntar cómo se evalúa la consecución de esos objetivos. Sí, se hace también una evaluación, no tanto cuantitativa, pero sí cualitativa. Por ejemplo, se ha visto que ha habido pues, más familias que han respondido y mejor a estas cuestiones. Por ejemplo, las misas familiares pues, han tenido una aceptación grande. Se ha crecido pues, en conocernos unos a otros de diversos carismas de la diócesis. O sea, sí ha habido una apreciación cualitativa y ciertamente los resultados de la evaluación de este plan de evangelización han sido positivos. También se ha visto pues, cosas que nos han avanzado, que están más limitadas. Como dijimos, llegar a los jóvenes no es fácil. Ahí tenemos un reto grande, llegar a los jóvenes. Cómo cuidar a los matrimonios los primeros años. Se va respondiendo, pero hay que afianzar esto, ¿no? Cómo crecer la identidad y misión de los centros diocesanos de enseñanza o los centros religiosos, ¿no? Que también la fe sea un pilar importante, ¿no? Bueno, se ha crecido en esto también, ¿no? Bueno, se hace, como digo, más una evaluación más cualitativa que cuantitativa, que es más compleja. La fe, ¿cómo se mide? Solo Dios lo sabe, no se mide, no se puede medir. Muy bien, yo por mi parte he terminado. Ha sido un verdadero placer, Monseñor, tenerle aquí y como he dicho bien, para mí ha sido un miuras, ha demostrado, porque no he conseguido bajarle del todo al terreno empresarial, pero creo que es bastante difícil hacerlo por la tipología de empresa, entre comillas, que estábamos tratando hoy. Ha sido de verdad un placer. Espero que hayan disfrutado. Encantado, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer, de verdad. Un placer. Gracias.